inmigración no es un problema, la inmigración es un fenómeno. Desde que un ser humano decidió cambiar de colina porque en la otra colina había más comida, ahí está el tema de la inmigración, ¿no? No hay consenso político. Después de 30 años, con el tema de inmigración, seguimos fallando. Lo único que estamos pidiendo al gobierno es que vele por los derechos humanos de esas personas. A mí me gustaría trabajar para poder ganar algo de dinero, solamente eso. El viaje tiene muchos sentidos, muchas direcciones y tardan muchísimo. O sea, es prácticamente imposible que estos chicos puedan entrar en Europa de otra manera. ¿Cómo estarán en sus países? Para, aún sabiendo, bueno, los problemas por los que está atravesando Europa y España en particular, siguen queriendo llegar a toda costa. En estas lápidas no hay un nombre que recuerde a quienes perdieron la vida en el legítimo intento de buscar una oportunidad. En el cementerio de Ceuta hay cientos de ellas, pero en estas descansan los restos de los 15 subsaharianos que hace 2 meses morían ahogados en la playa del Tarajal mientras intentaban alcanzar a nado la costa de Ceuta. La cuestionable actuación de la Guardia Civil, que les recibió lanzando pelotas de goma, ha avivado un problema que es tan profundo como las aguas que separan los 2 continentes. Por su situación geográfica, Ceuta y Melilla soportan la mayoría de la presión migratoria de España. El 57% de los extranjeros que entraron irregularmente en el país durante 2013 lo hizo a través de sus fronteras. Mientras que el número de inmigrantes que optan por alcanzar las costas españolas en embarcación disminuye, 1.189 personas consiguieron saltar las vallas que se extienden a lo largo de las 2 ciudades. Y en lo que llevamos de año, este número no ha dejado de aumentar. Su procedencia es muy diversa, pero la mayoría son subsaharianos que emprenden el camino desde las entrañas de África, atravesando el desierto y exponiéndose a las mafias que sacan partido de sus sueños. Alcanzar el primer mundo, cueste lo que cueste. Ante el aumento del número de saltos en la valla, que ni las cuchillas han podido contener, y tras la tragedia de El Tarajal, el gobierno español ha optado por reforzar las fronteras y colaborar más estrechamente con la policía marroquí. También le ha pedido apoyo económico a la Unión Europea en la lucha contra la inmigración y, entre otras cosas, medidas que faciliten el retorno. El Ministerio del Interior está ahora centrado en agilizar el funcionamiento del acuerdo de devoluciones inmediatas con Marruecos, mientras asociaciones de derechos humanos denuncian las devoluciones en caliente, devoluciones que se aplican en la propia valla, antes de que a quienes saltan les dé tiempo a llegar a la jefatura de policía o al centro de internamiento temporal. ¿Cómo es trabajar en una frontera entre 2 mundos? Cuando tú atiendes a estos seres humanos, bueno, pues ves situaciones realmente muy complicadas, muy complicadas. Alguien que se mete en el estrecho en una balsa playera, que a mí me daría miedo que mi hija se alejase 2 metros de la orilla, que se suben a 6 en una embarcación, que no es ni embarcación, que es una bañera inflable de 1,5 metros, pues cuando llegan aquí, obviamente llegan destrozados. Son situaciones muy complicadas. ¿Cómo ha sido la evolución de los últimos años? ¿Hay más problemas con el tema de la inmigración? ¿Hay más casos? ¿Se han reducido? Bueno, yo es que no sé lo que se entiende por problema, ¿no? Nosotros queremos poner el énfasis en un tema, y es que la inmigración no es un problema, la inmigración es un fenómeno, y el fenómeno pues se atiende y se observa, ¿no? Con lo cual no requiere de solución porque no es un problema. Es decir, la inmigración es un fenómeno inherente al ser humano. Desde que un ser humano decidió cambiar de colina porque en la otra colina había más comida, ahí está el tema de la inmigración, ¿no? Con lo cual, ¿Crees que todo el mundo lo entiende así, de un cambio de colinas? No lo sé, yo sé lo que entendemos en Cruz Roja, ¿no? El primer principio fundamental de Cruz Roja Española es humanidad. A partir de ahí está absolutamente todo dicho.
Nosotros llevamos en España 150 años atendiendo a los más vulnerables sin distinción de raza, nacionalidad, sexo, condición social, credo religioso o página que tenga el pasaporte, ¿no? Con lo cual, para nosotros eso no cabe. ¿Tú crees que no les importa morir por el camino, intentándolo? Vamos a ver, ellos no quieren, nadie quiere morir, ¿no? Evidentemente, nadie quiere morir. Y ellos vienen con la esperanza de llegar y van a emplear toda su fuerza en llegar, eso lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué os cuentan cuando llegan aquí? Porque supongo que hablaréis con ellos. Lo que aciertan es a darte las gracias. Pero vamos, que lo hemos visto muy frecuentemente ponerse a rezar, besar el suelo o abrazarte, ¿no? ¿Tú comprendes ese sentimiento? O sea, tú, por ejemplo, llegarías a Ceuta y besarías el suelo, o llegas a la península y besas el suelo. O sea, es una reacción que a nosotros nos choca, ¿no? Bueno, nos choca porque probablemente no nos hemos jugado la vida en mitad del estrecho, ¿no? Y probablemente nos llevamos 5 años en el camino intentando llegar a un mundo mejor, ¿no? No podemos perder de vista, somos muy insistentes sobre ese tema, no podemos perder de vista que son seres humanos que buscan un mundo mejor. Ya está. Y quieren alcanzar un nivel de dignidad como el que tenemos nosotros. Es simple. Viendo la cantidad de personas que intentan saltar la valla que separa España de Marruecos, ¿crees que les frena? ¿Que haya una barrera ahí? Bueno, yo no sé si la valla les frenará o no. Lo que sí sé es que el fenómeno de la inmigración es algo que se viene produciendo hace mucho tiempo y que cuando, insisto, son capaces de subirse en una balsa playera 6 personas, parece complicado que esto se pueda detener, ¿no? ¿Cuál es la situación más complicada que te has encontrado en todos tus años de trabajo? Es que cada inmigrante, cada ser humano que se rescate y se atiende es algo que jamás se te olvida, ¿no? Eso es así. Nosotros estamos preparados, formados para poder responder en cualquier momento a cualquier tipo de actuación, ¿no? Eso no quiere decir que no te deje marcado, y te dejan marcado todas, porque todos, no estamos hablando de números, ¿no? Ni estamos hablando de fichas, estamos hablando de seres humanos y eso te deja marcado siempre, siempre. ¿No se acostumbra uno a estas situaciones? No, claro que no. Vamos, no, rotundo. ¿Creéis que algún día este tema se va a arreglar? Bueno, tú no lo consideras un problema, por lo tanto no hay nada que arreglar, pero la situación entre los dos mundos, un mundo pobre y un mundo rico. Bueno, parece complicado, ¿no? El día que eso se arregle probablemente firmemos el finiquito de Cruz Roja, ¿no? Eso sería un día feliz para todos nosotros, será porque ese día ya no necesitemos, el mundo ya no necesita de organizaciones como la nuestra, ¿no? Por ahora está bastante complicado, sin duda, ¿no? La gente que intenta llegar a España, ya sea por cayuco, ya sea por patera, ya sea saltando una valla, ¿creen que esto es el paraíso? Pues no lo sé. La reflexión que hay que hacerse seguramente es cómo estarán en sus países para, aun sabiendo, bueno, los problemas por los que está atravesando Europa y España en particular, siguen queriendo llegar a toda costa, ¿no? Esa es la reflexión que hay que hacerse. Estos jóvenes subsaharianos se dirigen al CETI de Ceuta, el centro de estancia temporal para inmigrantes que por ahora se ha convertido en su casa. Era el objetivo de un largo y peligroso viaje. Hemos pasado por Mauritania, Nigeria, Marruecos, un poco por todos lados. De Camerún a Ceuta he atravesado 5 países: Nigeria, Níger, Argelia, Marruecos y ahora Ceuta. Yo he saltado la valla con una escalera y 2 amigos míos. En el CETI están personas que están en situación irregular. Una persona que está en Ceuta de Melilla normalmente es porque han entrado bien saltando la valla o a través del mar. Después de ser identificados por parte de la policía, pues es la propia Policía Guardia Civil las que les llevan a estos centros, ¿no? De manera temporal para que se tramite su estancia en España, si tienen que ser expulsados, si pueden permanecer, si son solicitantes, si son finalmente beneficiarios de protección internacional, etc. Porque el futuro sigue siendo incierto. Estar en el CETI no significa quedarse en España. Es una estancia temporal. Muchos de ellos luego son trasladados a otros puntos de la península.
pueden ir de un CETI a un CIE, ¿no? Es decir, y desde el CIE también permanecer cierto tiempo hasta que finalmente luego son expulsados, ¿no? Si esa situación administrativa no se regulariza. Entendemos que no todas las personas pueden llegar a España, no hay capacidad, etcétera, etcétera, pero lo único que estamos pidiendo al gobierno es que vele por los derechos humanos de esas personas. En los CETIs tienen asistencia básica y esto pasa por tener una cama, tener un alojamiento, tener comida, tener asistencia sanitaria. También reciben algún tipo de clase de idiomas, ¿no? Para poder también ayudar a su integración. Está bien, pero nos gustaría tener más actividades para desestresarnos y poder pensar en otra cosa, porque muy a menudo estamos encerrados en las habitaciones. Aparte del curso de español, yo no hago prácticamente nada. Y es que los CETIs están colapsados. El de Melilla, con capacidad para 472 personas, está acogiendo a casi 1.800 subsaharianos después de los últimos saltos a la valla. Todos con un futuro incierto y un deseo común. A mí me gustaría trabajar para poder ganar algo de dinero, solamente eso. Yo quería tener la oportunidad de tener un trabajo y tener mejores condiciones de vida. Quiero decir que no es nada fácil la aventura, así que aconsejo a todos los que quieren dejar su país para irse a Europa, que lo piensen bien. Yo conozco las consecuencias, que se tomen tiempo y busquen alternativas. ¿Cómo valora ahora mismo la situación en la frontera entre Ceuta y Marruecos? Pues yo creo que está en el punto peor por varias razones. Primero, no hay consenso político. Eso creo que es muy importante. Segundo, por todos los episodios que estamos viendo, ¿no? Tercero, porque demostramos que después de 30 años, con el tema de inmigración, seguimos fallando. ¿Estáis sobrepasados ahora mismo? Bueno, yo a raíz de lo de... Bueno, ya antes de lo de la tragedia de Ceuta, en Melilla se habían... es decir, estamos notando también que están saltando, es decir, saltos de 1.500 personas, de 1.000, de 800, de 200, de 300... Es preocupante. Es preocupante, pero sobre todo a mí me preocupa más la parte de arriba, es decir, ese consenso que te decía... políticamente yo creo que sí está en el peor momento. Porque hay otras veces, o sea, otros momentos en los que ha habido un acuerdo, ¿no? y ha sido tema de Estado, ¿no? Pero ahora, no sé, no lo veo... Hubo una intervención de la Guardia Civil en la playa del Tarajal en Ceuta y a raíz de ello, pues 15 personas murieron. Ya hemos visto por todas las imágenes que hubo una intervención cuestionada, vamos a decirlo ahí, porque ahora mismo hay un proceso judicial abierto que los órganos judiciales tendrán que decir si aquello, o mejor dicho, no, si aquello fue correcto o no, sino si las personas que han fallecido como consecuencia de aquella intervención. Sí, porque claro, si hablamos de las gomas, y el problema no son las pelotas de goma, quiero decir, las pelotas de goma son medios de los guardias civiles que están homologadas. El problema es el uso de las gomas, de las pelotas de goma. Claro, porque un pelotazo en el agua nadando en la cabeza... ¿Es correcto una persona que viene nadando dispararle con pelotas de goma? Hombre, el propio ministro ha reconocido que hubiese sido mejor hacerlo de otra manera. La defensora del pueblo, la comisaria de la Unión Civil, ¿no? ¿Quién da la orden de utilizar pelotas de goma? ¿Quién la ha ordenado? Yo no lo sé, eso tendrá que salir de la investigación judicial, pero alguien ordenó. Y además otra cosa, esto nunca había pasado. Las decisiones se toman arriba, luego el Guardia Civil las tiene que aplicar en el campo. Claro. Y vosotros pagáis las consecuencias de una decisión que no es vuestra. Claro, nos dejan al pie de los caballos. Es decir, al final, en Madrid, por decirlo, ¿no? O en un despacho, o en el Congreso, donde sea, se ponen en marcha unas leyes que son ambiguas, que dan margen a diferentes interpretaciones, y después los guardias civiles, ahí a pie de valla, tenemos que intentar aplicar esa ley
y además con algunas presiones en el sentido de que no, esto no es así, esto es así. No, ¿nos dicen cómo tenéis que actuar en casos, por ejemplo, de un salto de una valla? ¿No hay un protocolo determinado? No, es decir, lo que pasa realmente es que la ley de extranjería, es decir, hay algunos artículos que son ambiguos. Es decir, si viene un gobierno lo interpreta de una manera y si viene otro gobierno lo interpreta de otra. Y a nosotros hace un año pedimos por escrito ese protocolo, ¿no? ¿Y qué os dijeron? Pues nos dijeron que nosotros, como no somos un sindicato, somos una asociación profesional, pues que se excedía de nuestros cometidos. Si a la gente de dentro, que sabéis cómo funciona todo esto, nos hacen caso, ¿quién va a mandar las cosas o quién va a poner las normas? A lo mejor es que, es decir, no les interesa hacernos caso. Es decir, yo lo veo lo primero una torpeza, ¿no? Es decir, si tú tienes ahí tus trabajadores que te están dando una información que en teoría es para mejorar las condiciones sociolaborales de los guardias civiles, pero también para que las cosas se hagan bien. Y si tú no quieres escuchar eso, puede ser porque no quieras escucharlo. ¿La Guardia Civil viene bien como escudo político ante situaciones como las de Ceuta, por ejemplo? Nosotros no tenemos esa percepción de que la ciudadanía está atacando a la Guardia Civil, sino a un caso concreto. Entonces, otros quizás sí que tendrán ese miedo y a lo mejor se están parapetando, utilizando como escudo la Guardia Civil, con el pretexto de que nos están atacando a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos desde aquí una percepción de que el viaje es un viaje relativamente rápido y en una sola dirección, y no es así. El viaje tiene muchos sentidos, muchas direcciones y tardan muchísimo. Hay gente que está 10 años y no lo consigue nunca. Fundamentalmente de aquí, de Camerún y Nigeria, llegan hasta Niamey. Desde la zona de África Occidental llegan hasta Bamako, desde esta parte de aquí llegan hasta Bamako. Y las de Bamako suben hasta Gao, hasta aquí, y luego bajan a Niamey, o bien van por Burkina Faso, hasta aquí, y confluyen en Niamey. Este es un punto súper importante de la ruta. Entonces, desde Niamey suben hasta Agadez, y aquí digamos que de alguna manera se bifurca. Por un lado están los que van hacia Libia con la intención de ir a Lampedusa, o bien por Túnez o bien directamente por Libia, o bien los que van a Tamanrasset, que es una ciudad que está aquí en el desierto de Argelia, con la intención de llegar hasta Orán y cruzar o bien en patera desde Orán hasta el sur peninsular, o bien, que es una de las rutas digamos, más mediáticas últimamente en España, ir por la costa, cruzar hasta Rabat e intentar el salto por la zona de Ceuta y Melilla, por las vallas, ¿no? Hay un perfil muy clásico, que es el de un hombre, normalmente, varón, gente joven, de entre 20 y 30 años, y que llevan, en algunos casos, mucho tiempo intentándolo. Los chicos van financiándose su viaje en cada etapa. Llegan, por ejemplo, consiguen dinero, consiguen pagarse el autobús hasta Niamey, ahí se quedan hasta que reúnen el dinero suficiente para continuar. Cuando reúnen, pues se van a Agadez. En Agadez, pues se quedan otro tiempo, etcétera, ¿no? A lo mejor en una de estas, pues tienen éxito y llegan hasta Marruecos o hasta el norte de Argelia. Ya para coger la patera, están escondidos, de repente hay una redada de la policía argelina o marroquí que los vuelve a mandar otra vez para abajo. Están desprotegidos, ¿no? No tienen ningún tipo de protección. Entonces, desde el que tiene un vehículo, un camión, y sube hasta Agadez y les alquila una plaza y de repente los deja tirados en medio del desierto, hasta la policía, ¿no? Que trata de que, bueno, mediante sobornos, ¿no? Intenta tener algún tipo de beneficio. Son gente que está expuesta a todo y son muy, muy vulnerables. Entonces, son objeto de todo tipo de abusos. Nunca sabremos realmente cuántos han muerto. En Europa tenemos estimaciones de los que mueren en el mar, que también son estimaciones. Estamos hablando de 20.000, se calcula en los últimos 20 años. Y yo me atrevo a aventurar que en el desierto no son menos, porque realmente las condiciones del viaje son muy, muy duras, ¿no? A veces tenemos la tentación de pensar de que eso es un viaje que no nos concierne, ¿no? Y si este viaje es así y se dan estas circunstancias, es porque nosotros lo hemos provocado. Nosotros lo estamos provocando todos los días. Porque hemos construido en torno a nuestro bienestar y a nuestra prosperidad, pues un intrincado sistema, primero físico,
de vallas, fronteras, policías, estados que nos hacen el trabajo sucio, etc. Y luego hemos construido también un sistema de protección legal que no se ve, pero que es durísimo, ¿no? O sea, es prácticamente imposible que estos chicos puedan entrar en Europa de otra manera. Es imposible. Aquí hace 11 años murieron 37 personas. ¿Qué supuso este hecho en tu vida? Pues mira, ese hecho en mi vida fue una llamada nuevamente a la conciencia, y ya la conciencia muy directa, ¿no? O sea, era ya sentir cómo estaban llamando a mi puerta. Y si alguien llama a tu puerta, lo mínimo que pienso que tenemos que hacer los seres humanos es responder. ¿Cómo se enfrenta uno a una situación como esa? A encontrarse 37 personas aquí, como estaban, vamos. Hombre, pues evidentemente es un revolcón importante, ¿no? Un revolcón del estatus social que ocupamos, ¿no? Así que alguien esté dispuesto a arriesgar su vida para mejorar sus condiciones de vida y los de sus familiares, evidentemente si no te hace tambalearte es que no tienes sensibilidad. Después de este hecho, vosotros os fuisteis a buscar el pueblo de donde venía esta gente, Hansala. Cuando le dijisteis que sus familiares se habían muerto, se lo tomaron como algo normal. Ellos sabían ya de la muerte de sus familiares porque los chicos, los hermanos emigrantes que estaban aquí ya se lo habían comunicado, ya sabían que sus hijos estaban muertos. Entonces nosotros solo hicimos una pregunta: ¿cómo os podemos ayudar? Y no pidieron nada, solo devolvernos a nuestros cadáveres que los enterremos. Aún así vosotros montasteis una ONG que empezó a trabajar en Hansala. ¿Qué trabajos habéis hecho allí? Desde la construcción del dispensario del médico, construcción, habilitarlo, rehabilitación de las aulas escolares, construcción de aulas escolares, el dotar a cada familia de los más pobres con un rebaño para que pueda salir adelante, la canalización del agua para acercar las fuentes a las familias, la construcción de acequias. Un pueblo nuevo completamente, básicamente. Sí, Hansala es un pueblo nuevo, o sea, de hecho Hansala hoy es un referente en Marruecos, de ser un pueblo donde que nadie conocía, que no existía en los mapas. Hoy Hansala es un referente en Marruecos, y sobre todo por el ejemplo que han dado en tan poco tiempo y con tan poco dinero, y cómo se puede cambiar la vida de una población. Vosotros habéis conseguido todo esto sin ayuda gubernamental, sin dinero público y sin nada. Prácticamente sin ningún dinero público. Con muy poquito, con unos 25.000 euros anuales, habéis cambiado un pueblo. ¿Qué pasaría si 4 gobiernos de 4 países muy importantes pusieran un mínimo? Bueno, pues tú mismo te la puedes responder, ¿no? Esa pregunta, pero es que creo que eso no interesa. El negocio del hambre, la cooperación oficial, es un gran negocio, es una gran industria. ¿Se hace negocio con el hambre de la gente? Evidentemente, porque si con tan poco dinero se puede transformar una población, con el dinero que hay en cooperación oficial, ¿en qué se está perdiendo ese dinero? ¿En qué se está gastando ese dinero? ¿En hoteles? ¿En viajes? ¿En qué se está gastando este dinero? Evidentemente quiere decir que eso es una superestructura que interesa mantener, y es una industria que interesa mantener. Hay una doble moral. Evidentemente que hay una doble moral. No se quiere acabar con el hambre. Si se quiere acabar con el hambre, mira qué ejemplo más claro. O sea, no ha habido una emigración clandestina desde que se está trabajando en Hansala. Entonces, se puede acabar. Lo hemos demostrado, se puede acabar. Entonces, no se quiere acabar. ¿Hansala te ha aportado más a ti de lo que tú has aportado a Hansala? Sin ninguna duda. ¿Cómo puede ser esto? Eso sin ninguna duda. Yo en Hansala siempre digo que he tocado el mundo real. Aquí vivimos de mentiras. Allí convives con la enfermedad, convives con la muerte, convives con la alegría. Yo siempre digo que en Hansala es el sitio donde más he llorado y más he reído, porque evidentemente lo que vives es intenso y es real. No ha lugar en un sitio con unas condiciones tan duras a la máscara, a la pose. Allí, si te enfermas, te puedes morir. ¿Cómo podemos tener la gente esa visión, esa mirada? Yo siempre le digo a la gente que se ponga ante situaciones reales de vida, que se olvide de tanta pose y se ponga ante situaciones. Y esto es una situación real. Esto es el mundo.